La pobreza es uno de nuestros principales problemas. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2017, 9.2% de la población mundial vivía con menos de $2 por día. Esto equivale a 690 millones de personas, considerando una población de 7.500 millones. En México la cosa no es mejor. Aquí la población en pobreza extrema por ingresos en 2018 era de 16.8%, lo que equivale a 21 millones de personas, superando incluso la población de todo el Estado de México, que es casi de 17 millones de habitantes. Y bueno, pues con la crisis sanitaria, el panorama solo empeora. En México, las proyecciones del Coneval consideran que la población en pobreza alimentaria por ingresos podría aumentar hasta en 8.5%, lo que equivaldría a 10.7 millones de personas más en pobreza, haciendo un total de 31.7 millones. Sin embargo, aún hay quienes desestiman el problema de la pobreza, y es frecuente escucharlos formular alguna de las siguientes apelaciones. La primera es que la pobreza es un estado de conciencia. La segunda, que el pobre es pobre porque quiere. Me gustaría detenerme a analizar ambas sentencias. Muchos hemos escuchado decir que la pobreza es un estado de conciencia o un problema de mentalidad. Vaya, como que solo es cosa de tener buena actitud para dejar de ser pobre. En adelante denominaré a este tipo de formulaciones argumentos o apelaciones mentalistas. Pero, ¿qué dicen este tipo de formulaciones y por qué es importante analizarlas? Para responder estas preguntas será necesario que primero defina el concepto de pobreza. La pobreza es una situación de carencia en la satisfacción de necesidades. En otras palabras, decimos que una persona es pobre cuando no puede satisfacer sus necesidades porque carece de los medios para hacerlo. Ahora bien, los argumentos mentalistas no son de un solo tipo, sino al menos de tres. A continuación menciono cada uno. El primero puede resumirse con la siguiente frase: no es más pobre el que menos tiene, sino el que menos necesita, y apela al carácter relativamente prescindible y voluntario de las necesidades. La base del argumento es que si la pobreza es insatisfacción de necesidades y para sufrir insatisfacción primero hay que tener necesidades, entonces la solución a la pobreza es prescindir del mayor número posible de necesidades. El problema con este argumento es que confunde necesidades con apetencias, siendo estas últimas prescindibles y voluntarias, mientras las necesidades no. Pero vamos por partes. ¿Qué son las necesidades y por qué no son prescindibles ni voluntarias? Las necesidades humanas están referidas a la implicación causal que existe entre ciertos bienes y prácticas, por un lado, con nuestro bienestar y nuestra subsistencia, por el otro. En otras palabras, la satisfacción de nuestras necesidades tiene como consecuencia nuestra subsistencia y nuestro bienestar. Si descuidamos nuestras necesidades más básicas, por ejemplo, sufrimos daño, experimentamos malestar, enfermamos y en última instancia morimos. Ahora bien, cuando digo que las necesidades humanas no son prescindibles, quiero decir dos cosas. Primero, que las necesidades no se pueden suprimir, precisamente porque su satisfacción permite nuestra subsistencia y bienestar. La segunda es que aunque podamos experimentar privación, incluso voluntariamente, esto no pasa sin menoscabo de nuestro bienestar o subsistencia, por lo que dicha satisfacción también resulta imprescindible. Por otro lado, cuando digo que las necesidades no son voluntarias, lo que quiero decir es que la voluntad no puede suprimir las necesidades. Podemos dejar de comer voluntariamente, pero no podemos suprimir nuestra necesidad de comer. Volviendo al argumento inicial, por tanto, cuando alguien dice que la pobreza es un estado de conciencia porque pobre no es el que menos tiene, sino el que menos necesita, lo que está queriendo decir es que las personas en pobreza podrían decidir necesitar menos, por lo que tendrían menos necesidades insatisfechas y por tanto serían menos pobres. Pero como ya vimos, las necesidades son imprescindibles y no son voluntarias, por lo que esta apelación es falsa. El segundo argumento mentalista puede resumirse en la frase:
Pobre no es el que menos tiene, sino el que se siente pobre. En primer lugar, esta apelación constituye una falacia de pista falsa, porque desvía la atención de un problema que es la carencia para situarlo en otro problema, que es la reacción afectiva ante la carencia. El objetivo de esta apelación es cambiar un problema por otro, usurpando la definición de pobreza, de manera que ya no importan las carencias, sino la respuesta afectiva de la persona ante las carencias. Generalmente, quienes invocan esta apelación buscan identificar la pobreza con el desánimo, la indefensión, la resignación o la autocompasión, considerando tales actitudes como humillantes. Para ellos, lo importante no es que el pobre coma, sino que pase hambre con la frente en alto. El problema con este argumento es doble. En primer lugar, porque constituye una falacia. En segundo lugar, porque deja intacto el problema de las carencias, de manera que todo lo dicho anteriormente sobre la pobreza como falta de bienestar sigue vigente. La tercera apelación puede resumirse con dos frases. No es tu culpa haber nacido pobre, pero será tu culpa seguirlo siendo, es la primera, y la segunda, que es más conocida, el pobre es pobre porque quiere. La base de este argumento, de este tercer argumento, descansa en el supuesto de que la pobreza depende de la voluntad, por lo que no importan las carencias pasadas o presentes. Lo que importa es la actitud mental y la voluntad con que se enfrenten esas carencias. Esta es probablemente la apelación más popular, porque aparentemente es realista. Aquí no se le pide a la gente que suprima sus necesidades o que le sonría a sus carencias. Aquí se le dice a las personas que el futuro depende de ellas. El argumento es atractivo porque invita a la acción, porque le dice a la gente que las cosas pueden cambiar y les da una sensación de poder que puede ser esperanzadora y reconfortante. Y esto es quizás lo único positivo de la cuestión. Es bueno que las personas en pobreza piensen que su situación puede cambiar y es deseable que quieran cambiarla y que se esfuercen por hacerlo. Pero la apelación tiene un enorme problema que vamos a denominar supuesto de primacía de la voluntad. Argumentativamente, esto quiere decir que a la voluntad se le atribuye un poder causal preponderante sobre la realidad de las personas. En otras palabras, se asume que querer es poder. Sin embargo, esto constituye una falacia de concreción mal colocada. En otras palabras, que al asumir la primacía de la voluntad, omitimos toda una serie de otros factores objetivos, pues ubicamos la causalidad de todos ellos en un único elemento abstracto que es la voluntad. Dejamos fuera de la ecuación cosas como el contexto de inseguridad y violencia, las condiciones del mercado de trabajo, el tipo de educación a que tuvimos acceso, la segregación y marginación espacial, la discriminación étnico-racial y de género, etcétera, etcétera. Sin embargo, situaciones tan simples como el acceso a educación privilegiada, tener conocidos con puestos de trabajo de alta remuneración o recibir una herencia son condiciones que pueden determinar si alguien será pobre o no, y ninguna de ellas depende de la voluntad. El problema con esta apelación es que individualiza un fenómeno que tiene importantes pautas estructurales. No es gratuito, por ejemplo, que en su informe sobre movilidad social en México 2019, el Centro Espinosa Iglesias señale que 47% de las personas más pobres se quedan pobres, mientras 42% de las que sí logran cierta movilidad solo se desplazan 1 o 2 quintiles en la distribución. En otras palabras, a pesar de sus esfuerzos y voluntad, 89% de las personas en pobreza no mejora sus ingresos significativamente o simplemente no los mejora. La primacía de la voluntad es falsa. Volvamos al comienzo. En México hay más de 21 millones de personas en pobreza extrema por ingresos. Esa pobreza es hambre, es enfermedad, es falta de bienestar. Y con la pandemia la cosa solo empeora. Frente a esto, hay quienes desestiman el problema. Dicen que es un asunto de conciencia, dicen que la gente debería necesitar menos, dicen que deberían sonreírle más a la vida, dicen que solo es cosa de tener voluntad y echarle ganas, pero se equivocan.
La importancia de comprender la pobreza y la importancia de desechar estos argumentos mentalistas es que si queremos realmente solucionar el problema, va a ser necesario conocer sus causas y comportamiento. El primer paso para solucionar un problema es aceptar que existe. El segundo es conocerlo. Solo así.